por aceptar esta invitación. Y ya los 230 que estamos aquí presentes, somos todo oído, mente, corazón, para estar dispuestos a seguir sirviendo. Muy buenos días, Rosana. Muy buenos días a todos, a los que han organizado. Saludo a los padres, mis hermanos, a Daniel, eh, con quien por ahí me he encontrado y algunas locuras hemos hecho juntos. Igual a Gatti, a todos. Un abrazo muy grande. El tema que eligió el equipo para el Endovi de este año es el tema de la esperanza, siguiendo el lema del año jubilar, los vicentinos como peregrinos de esperanza. Yo le he dado un matiz al tema con ese título, Rehacer el relato de la esperanza, que es hoy un relato roto de la historia. Los relatos fundamentales de la historia están rotos. También el relato de la esperanza. Relatos quebrados, relatos fragmentados y muchas veces relatos humillados. El relato de la esperanza es un relato humillado en la vida de muchas personas. A mí me dijo una mujer en una favela de Sao Paulo, en una comunidad cerca de un basurero municipal, que el plato vacío de sus hijos, el plato vacío de mis hijos, humilla mi esperanza, humilla mi esperanza. Cuando no tengo nada que darles de comer a mis hijos, se humilla mi esperanza, la esperanza humillada en la vida de tantas y de tantos en la historia y el trabajo que nosotros tenemos de rehacer, de reescribir el relato de la esperanza desde nuestras prácticas y desde nuestra vida. Yo estuve 2 meses en África, regresé hace una semana apenas, fui como a 9 países de África y yo vi en muchos rincones de África eh, la esperanza humillada de la gente, sobre todo por una, un liderazgo, una gobernanza eh, muy pobre, que es un fenómeno no exclusivamente de África, es un fenómeno que nosotros compartimos con ellos y que muchos otros pueblos de la tierra comparten. La, la, la riqueza natural, la riqueza humana, la riqueza cultural, la riqueza en tantos elementos que no alcanza a construir la esperanza. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo y hay una gobernanza que es corrupta y que transforma la esperanza en desesperanza. Déjenme invitarles a que encuentren en el corazón cada uno de ustedes relatos pequeños de esperanza que ustedes han intentado hacer con otros en la práctica educativa vicentina. Y que hoy, al yo terminar esta presentación en los pequeños grupos, ustedes se cuenten historias de esperanza. Yo quisiera invitarles a que esta no sea una práctica y una experiencia intelectual, sino existencial. Y existencial desde el atreverse a contarse y a compartirse historias de esperanza en la práctica educativa vicentina que ustedes van viviendo. Por eso voy a comenzar contándoles una historia. Yo estuve en Addis Ababa, fue uno de los últimos países que visité. Addis Ababa es una ciudad, cuando uno llega al aeropuerto de Addis Ababa, la capital de Etiopía, y va hacia el centro de la ciudad, es una ciudad fabulosa, parece salida
de una película de Hollywood, eh, una ciudad de grandes avenidas, de grandes edificios y de una obsesión de ornamentación con la luz. Hay una exageración de energía, de luz en los edificios. Los edificios todos tienen que tener luz afuera, tienen bombillos prendidos, encendidos, es una locura. Y, y uno ve palacios y parques, los palacios del presidente y los parques que él hace. Y me mostraron un palacio nuevo que estaba haciendo para él. Y luego nos adentramos un poquitico en la ciudad, a la zona donde viven los padres y las hermanas, donde están las cosas provinciales, en un barrio, y en esa zona no hay electricidad, no hay agua potable, teníamos que cargar el agua. Y luego ellos me llevaron a un lugar que se llama Alemaken, una, un instituto que intenta caminar los niños hacia un futuro mejor. Allí se reúnen niños con discapacidad en los pies y en las piernas severas, que la discapacidad física les produce humillación y exclusión social y humillación y exclusión familiar. Algunos creen que son eh, niños malditos, y que es un espíritu malo que los ha dañado y los excluyen. Es como si tuvieran lepra, es como una lepra, la malformación física de los pies, de las piernas, los convierte en hazmerreír, en niños excluidos y marginados. Los padres los han recibido en este instituto de Alemaken para transformarlos a través de una cirugía y de acompañamiento. Cuando yo estaba visitando la comunidad, me reuní con uno de los grupos de niños, esperando cirugías o algunos de ellos ya en el proceso de estarse recuperando de las cirugías. El niño que está sobre la mesa, lo subieron los otros ahí. Ese niño ya fue operado y está recuperándose. Y yo entré a un salón de clases donde había una chica de unos 17 años enseñándoles el abecedario en inglés. A, B, C, D, E, decían los niños. Y entonces yo entré para saludarles y para hablar con ella. Ella es una niña que vivió en ese instituto. Ella es una niña normal hoy, pero ella estaba ahí. Ella regala su tiempo como voluntaria para la educación informal, para agradecer la transformación de su vida, de su historia. Cuando yo estaba sentado con los niños mirándola a ella, ella era un signo de esperanza. Los niños en ella veían su futuro. Más que el A, B, C, D, E, F, G del abecedario, los niños la miraban a ella y en el alma, en el corazón, renacía la esperanza, porque en ella se veían sanos, en ella se veían recuperados, en ella veían sus pies y sus piernas transformadas. Una experiencia muy fuerte, muy bella. El que está al frente de un salón de clases es reflejo de que esta chica encarnaba la esperanza en sí misma, porque su vida fue transformada y los niños veían la vida de ellos como una posibilidad de transformación. Yo me pregunto, cuando tú estás en un salón de clases y estás al frente de un grupo, los niños que ven, porque la educación, la educación no es un acto de transmisión de saberes.
La educación es una transmisión cultural y lo que más reciben los niños es lo que tú eres, la persona que tú eres y el reflejo que tú eres para ellos, la esperanza que les pasas o la esperanza que no les pasas. Entonces, en un salón de clases, esta niña era el signo de algo, una presencia distinta. Y yo me pregunto qué somos nosotros, qué somos nosotros. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en el campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas. Cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto. Llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. La esperanza como un acto pedagógico radical en tiempos de incertidumbre. Yo no creo que haya habido un momento de la historia cargado de tanta incertidumbre como este. Estoy preparando un retiro que voy a hacer a unos padres en la provincia de Puerto Rico, los padres de Haití, de Puerto Rico y de República Dominicana, y estaba yo pensando en la realidad de esos tres países, tan distinta la realidad y tan cercana. Y estaba yo pensando en lo que significa la incertidumbre sociopolítica de Haití, la incertidumbre económica, la incertidumbre económica de los pueblos de la tierra y la incertidumbre sobre el futuro y la incertidumbre sobre las relaciones y la incertidumbre sobre la existencia. Es el peso externo de la realidad es una cosa tremenda hoy. Y también el peso interno. Nosotros tenemos una doble, una triple presión. La presión de la realidad externa sobre nosotros, que la llevamos como un peso en nuestra espalda, que es un peso gigante. La presión institucional, por el pesimismo institucional y por las instituciones quebradas. Hoy vivimos una desinstitucionalización y una crisis por la institución educativa. El modelo institucional educativo es un modelo que hoy está en una crisis profundísima y que está siendo llamado a una transformación rápida, urgente, desde la inteligencia artificial, que no sabemos ni qué va a pasar ni cómo va a ser. Y luego a eso le viene toda la carga administrativa, el peso de la institución educativa. Y luego está el peso de la realidad interna, la de la familia, la del corazón de uno, la existencia de uno. Qué peso tan tremendo y qué incerteza tan grande cargamos. Esa complejidad que es indescriptible hoy nos fuerza a hacer que la educación sea un acto de resistencia y un acto de resistencia que provenga de un elemento que le es esencial al carisma y le es esencial a todos los carismas porque le es esencial a todo lo nuevo, la indignación ética. Miren, nada nuevo sucede si uno no siente indignación de lo que está sucediendo, si uno no siente una indignación ética profunda. Yo en mi vida le he dado espacio a la indignación ética y yo creo que la indignación ética es el elemento fundante del carisma vicentino. Yo estoy convencido, y no lo hemos escrito ni lo hemos hablado mucho, que la experiencia fundante del carisma vicentino es la indignación profunda, ética, espiritual que San Vicente siente frente a la miseria del otro y a la humillación del pobre. Por eso se le vuelve una pasión que transforma todo en él y alrededor de él. Él siente una indignación ética profundísima.
Esto no lo quiere Dios. Fue lo que dijo Israel antes de ponerse en camino afuera de Egipto. Ellos llevaban 400 años de esclavitud y Moisés tuvo que convencerlos de que eso no era voluntad de Dios, que ese no era el plan de Dios para ellos, que ese no era el proyecto de Dios para ellos, y los forzó a sentir indignación ética. ¿De qué? De su identidad perdida, de su camino humillado, de la incerteza de su existencia. Entonces, cuando ellos dicen, esto no lo quiere Dios, se ponen en camino para lo nuevo. Resistirnos sintiendo indignación ética en la realidad. Cómo nuestra educación es un acto de resistencia a las cosas de la historia, de la realidad que Dios no quiere y que se nos han hecho cotidianas, y cómo proviene de una profunda indignación ética, y una indignación ética que es un fenómeno o una experiencia personal y una experiencia comunitaria. Cuando compartimos cosas que son indescriptibles, ¿cómo las hacemos parte de nuestra indignación para provocar algo distinto, para provocar algo nuevo? En nuestra tradición, esta resistencia no es solamente social o política, sino que es una resistencia y una indignación que es profundamente teológica, es espiritual. Mis planes no son sus planes, mis proyectos no son sus proyectos. Esa historia, así como la hemos hecho, no es la historia que Dios quiere. Los gritos son muchos, los gritos se multiplican, los gritos abundan. Esta no es la historia que Dios quiere. Y muchas veces uno tiene que pararse y pensar si la historia personal de uno, mi historia personal, si esta es la historia que Dios quiere para mí, esta es la historia que Dios quiere para mi familia, es esta la historia que Dios quiere para mis relaciones, para mi existencia. Nosotros intentamos avanzar el proyecto de Dios para la historia. Eso fue lo que hizo San Vicente. A eso es a lo que llamamos reino de Dios, el reino de los cielos, que tiene un problema muy complejo. Es que empieza pequeño, en el valor de lo pequeño y de lo pobre. Porque en el mundo de hoy solo valora lo espectacular, lo fabuloso, lo extraordinario, y cierra los ojos a lo pequeño que sucede en un aula de clases, a lo escondido que sucede en el encuentro con un chico, con una chica que tiene una historia rota. Ser tercos para creer que lo grande nace en lo pequeño, en lo muy pequeño. El valor en el Evangelio es el valor de las cosas pequeñas y de los medios pobres frente a la fascinación, el entretenimiento de una sociedad que busca lo maravilloso, lo extraordinario, lo magnífico, y solo eso reconoce y valora. Yo siento indignación ética cuando veo los desfiles de modas de, de la gente más rica, porque, porque un vestido vale miles de dólares para una noche, algo que nunca vuelven a ponerse. Me da indignación. Me da indignación ética que una persona como el dueño de Amazon tenga la capacidad económica de rentar una ciudad para hacer su boda, y que eh, las clases ricas del mundo se reúnan en una ciudad para pasear sus vestidos, mientras el pobre y la tierra siguen gritando. Me da indignación porque no creo que eso se lo quiera Dios. Y no sé qué tienen en la cabeza los que no sienten ni siquiera vergüenza de hacerlo, o que sienten que deberían ser reconocidos, alabados y admirados de hacerlo. ¿Qué nos ha pasado? Humanamente, ¿qué nos está pasando? Como existencia humana, ¿qué nos sucedió? ¿Qué nos está sucediendo?
¿Qué hicimos con la solidaridad y con la compasión? ¿Qué hicimos con la ternura? ¿Qué nos significa el dolor del otro? San Vicente siente indignación ética y él intenta juntar mundos, y al mundo rico, al mundo de la corte y al mundo político, intenta abrirle los ojos y llevarlo al mundo del pobre, porque eso se le volvió su pasión, su pasión total, es la pasión total del carisma. Rehacer el relato de la esperanza implica educar como si el reino de Dios estuviera germinando ya, y germinando en la dignidad inviolable, innegociable de cada niño, de cada niña, de cada joven, de las comunidades donde servimos, de las comunidades a donde esos niños pertenecen, de los miembros de la comunidad educativa. Para eso uno tiene que tener el valor. Yo les invito a una práctica educativa, pedagógica, la pedagogía vicentina. No tengamos miedo de ser semilla pequeña. En la pedagogía vicentina no podemos tener miedo de ser semilla pequeña, ni debemos tener miedo de ser semilla escondida. No tengamos miedo de ser semilla pequeña. Nunca tenemos que cansarnos de hacer el bien, de seguir firmes, incluso cuando parezca que todo está perdido. Tengan ánimo, hermanas, hermanos, no se desanimen nunca, aunque vean que todo a su alrededor se cae. Manténganse firmes y manténganse firmes con la mirada puesta en Dios. Dos expresiones de San Vicente muy fuertes. Frente a nuestra propia noche, nos dijo Juan Carlos de las noches, de los pescadores, de las redes vacías y rotas. Yo abrí mi presentación y escribí, oyéndolo a él, redes vacías y redes rotas, cuando se desvanece la esperanza en nosotros, en nosotros. Hay momentos en que el educador vicentino camina en la noche y la niebla, acompañado solo por el silencio de su conciencia, por el cansancio visible, muchas veces escondido, de su existencia. Miren, yo vivía en Colombia en la época en que Colombia era el país más violento del mundo. Yo vi una violencia que no creo que muchos seres humanos hayan visto así de primera mano. Y saben, yo era parte de un proyecto que se llamaba Noche y Niebla. Era un proyecto nacional de la Comisión de Justicia y Paz que intentaba acceder a las masacres, a la muerte violenta, a la desaparición forzada. Noche y niebla. La noche y niebla de la historia, pero la noche y niebla de la historia en mi propia existencia. ¿Y qué significa esperanza desde la noche y la niebla? Cuando uno va en la montaña, yo caminé por muchas montañas de mi vida. Y muchas veces en la montaña, una vez nos perdimos como 8 horas en unas montañas. Íbamos a visitar unas comunidades indígenas y nos perdimos. Ya había avanzado mucho la noche. Yo estaba muy joven. Y de pronto yo dije, silencio, silencio. Yo no sabía si era los grillos y la noche que gritaban, pero oía voces. Y luego comencé a ver lucecillas. En la noche y en la niebla oímos gritos de quienes nos buscaban y vimos pequeñas luces de quienes nos intentaban abrir camino. Si somos nosotros,
Somos nosotros de los que buscamos y no le tenemos miedo a la noche y a la niebla. Intentamos abrir caminos y buscamos a los que se sienten más perdidos. Nos arropa nuestra propia noche, nuestra propia niebla y nos desconciertan y nos rompen. ¿Nos rompen en qué? En la esperanza, en caminar, en seguir andando, en nunca cansarnos de hacer el bien, en nunca dejar de ser firmes, en nunca desanimarnos. Estoy hablando de lo que dice Vicente, en mantenernos ahí, porque en el horizonte tenemos una mirada que es inquebrantable, la mirada de Dios. Ese relato también es necesario. Rehacer la esperanza reclama nombrar la noche. Rehacer la esperanza reclama nombrar el desánimo, la pérdida de sentido, la frustración y el desánimo institucional. Darle nombre a las cosas, darle nombre a las carencias, darle nombre a la historia, darle nombre a todo. Nombrar, porque solo quienes nombran se responsabilizan e intentan cambiar. Sí, sintiendo indignación ética por dentro. No es por aquí, es otra cosa. La esperanza vicentina no es ingenua ni muda, es persistente. San Vicente dice que la perseverancia es la suma de todas las gracias, de todos los dones. Es una esperanza activa que sostiene incluso cuando los resultados no se ven. Repito, es semilla pequeña. Abracemos la semilla pequeña, quedémonos ahí. Es semilla pequeña, cuando no se ve nada. San Vicente, Santa Luisa y Federico vivieron una espiritualidad profundamente encarnada. La esperanza para ellos no fue algo abstracto, ni algo individual, sino que era una fuerza que los movía. San Vicente, Santa Luisa, Federico caminaban con la moción de la esperanza. Caminar desde y con la moción de la esperanza. Y ellos caminaron y vivieron lo que esperaron. Es decir, que ellos avanzaron lo que esperaron. Y lo avanzaron con las manos, con el corazón, con la frente, con la vida. Avanzar lo que esperamos, adelantar lo que esperamos, vivir lo que esperamos. Hace unos meses, las hijas de la Caridad de la provincia del sur me invitaron al retiro de hermanas sirvientes. Y luego las hermanas de Zagreb me invitaron a otro retiro y luego un encuentro de hermanas jóvenes. Y ellas están ahora reflexionando en artesanía de paz y esperanza, las hijas de la caridad como artesanas de paz y esperanza. Y están empezando los capítulos, las acompañamos. Y eh, en esos encuentros yo las invitaba a ellas a avanzar la esperanza, a vivir la esperanza. Ellas llamaban los encuentros vivir la esperanza. Vivir la esperanza es un acto radical, vivir la esperanza. No creer en la esperanza, sino vivirla, avanzarla, caminarla. La esperanza vicentina se expresa en gestos concretos y se encarna en proyectos históricos. Miren, la esperanza vicentina se encarna en proyectos históricos que movilizan. El proyecto educativo vicentino tiene que ser un proyecto que encarne la esperanza. ¿Cómo es el proyecto educativo vicentino de nuestras escuelas? Un proyecto que en sí mismo
en sí mismo es un proyecto que transversalmente encarna la esperanza, que intenta quebrar la dirección de la historia, que intenta quebrar la dirección de la historia desde el cuidado, desde la formación, desde la solidaridad, desde acompañar, desde creer, desde lo pequeño. Creer desde y creer en lo pequeño. Venzamos la tentación de lo espectacular y de quién me ve y cómo soy yo la figura y que ese proyecto del yo, de nuestro yo, anula y mata todo. Muchas veces nosotros somos los enemigos de nuestros propios proyectos porque dejamos que se nos meta el yo y el yo. A veces nuestros yo infantilizados matan lo mejor. Es la autofrustración, la autodestrucción. Gente maravillosa, con ideas extraordinarias, a las que el yo individual les hace juegos. Se quieren visibilizar, compiten. Esos yos nuestros son un lío. No hay nada más difícil que manejar que el propio yo. Y la tiranía de nuestro propio yo es la más cruel de todas las tiranías. La pedagogía nuestra es una pedagogía en nuestras escuelas del encuentro, en donde toda relación educativa tiene un potencial transformador. La esperanza es relacional. Todo lo humano, absolutamente todo lo humano es relacional. También la esperanza. Esperar solo sucede frente a un tú, frente a un otro. Y esperar solo es verdadero cuando conquistamos en nosotros. La esperanza muere en el acto de individualismo radical y el proyecto de humanización muere en el individualismo radical. El egoísmo no es un pecado. El egoísmo es la muerte del proyecto humano. El egoísmo no es simplemente un pecado. El egoísmo radical de hoy es la muerte del proyecto de humanidad y de la humanidad a la manera de Dios. El imago Dei, la imagen de Dios en nosotros, es la imagen de una comunidad, la imagen de una comunidad humana. La mejor descripción del reino de Dios es esta fraternidad universal, una fraternidad universal. Y es eso lo que está en crisis, lo que está quebrado. El proyecto histórico de Jesús es muy sencillo, porque no es solo desde lo pequeño, sino desde los pequeños, desde los pequeños. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia. Este es el texto esencial en la espiritualidad de San Vicente. Ahí San Vicente descubre a Jesús y al Jesús que él quiere seguir, desde ese proyecto histórico de liberación, de libertad para los oprimidos. Y por eso, en San Vicente, la clave en San Vicente son los pobres, son los últimos, son los marginados. Y el otro texto clave de la espiritualidad vicentina, y son como dos columnas, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Eh, para San Vicente, esas dos dimensiones, la lucana y la de Mateo, Lucas y Mateo, en esos dos textos bíblicos forman el núcleo teológico del carisma, el núcleo teológico de la práctica vicentina y también de la pedagogía. Caminar y vivir la esperanza desde y con los pobres, en el proceso de liberación de los pobres que son agentes, agentes de transformación, agentes de liberación y no objetos. Los niños y los jóvenes en la práctica educativa no son sujetos de la acción pedagógica, no son objetos, perdón,
No son objetos de la acción pedagógica, son sujetos de la acción pedagógica. Una acción pedagógica que es interrelacional. Sujetos, el otro como sujeto y el otro como sujeto de su historia. Nosotros no podemos intentar vivir la historia de los niños. Solo nos ponemos a su lado para ayudarles a encontrar los caminos, para caminar la esperanza, para vivir la esperanza. Pero ellos tienen que hacerlo por ellos mismos. Lo tienen que hacer por ellos mismos, desde ellos mismos. Educar es siempre un acto de esperanza. Fue el corazón de la propuesta del Pacto Educativo Global, propuesto por Francisco, del que sentimos una nostalgia algunos terrible. Yo siento nostalgia de su libertad, de su osadía, de su no pedir disculpas. Bueno, él se disculpaba, pero lo hacía con una sonrisita medio argentina. Se disculpaba, pero lo hacía con una sonrisita medio de por allá, ustedes saben. Y la libertad que tuvo, la osadía que tuvo, la valentía que tuvo, qué barbaridad. Estaba yo con Pedro Peca, Pedro Peca, este argentino, eh, vicentino de familia eslovenia, que fundó esa comunidad de Sant'Egidio perdón, de Acamasoa, la comunidad de Acamasoa en Madagascar, en la montaña. Es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Es una comunidad que nació en un basurero y son hoy 45.000 personas que viven en una ciudad con escuelas. Lo último que le tomé unas fotografías fue a la Universidad San Vicente de Paúl. Este año fue la presidenta de Eslovenia y fue el presidente Macron de Francia. Allí van presidentes. Es una cosa fabulosa. Y hablando con Pedro, una tarde que estaba yo visitándolo, me dijo que para él era clave el proyecto educativo. Y los niños todos van a la escuela y hay muchas escuelas y ya tienen una universidad. Es que el proyecto de liberación de los pobres tiene que estar profundamente unido al proyecto educativo. El proyecto educativo es un motor de esperanza para la historia. Y hoy hay quienes quieren acabar el proyecto educativo. En la inteligencia artificial y detrás de la inteligencia artificial hay proyectos macabros que intentan eh, algorizar la educación para matar el elemento fundante de la pedagogía humana. El elemento fundante de la pedagogía humana es el elemento relacional. Desconocer que el elemento fundante de la pedagogía humana es el elemento relacional es permitir a quienes tienen planes de transformar la práctica educativa y poner a un niño y a un joven frente a un supercomputador, en donde no tengan ningún referente de lo humano. Entonces lo humano será transformado de maneras indecibles, indescriptibles. ¿Cómo la pedagogía hoy, cómo la educación hoy mantiene viva la esperanza? El llamado a ese pacto educativo global puso y mantiene a la esperanza como el motor de transformación. Y una esperanza que se traduce en compromiso, en diálogo intercultural, diálogo intergeneracional, en apertura a la fraternidad, en cuidado de la casa común, etcétera. Servir, transformar, escuchar. ¿Cómo en la práctica educativa se escucha el clamor de los pobres de la tierra? Y cómo el grito que atraviesa la pedagogía vicentina es el bien común. El bien común, el bien común. Resistámonos. Sistamos indignación ética cuando los modelos políticos matan el bien común, como el corazón de la acción política. ¿Qué es el bien común en nuestra comunidad educativa?
O estamos demasiado sumergidos en la competición de unos con otros que el bien común desapareció. Los liderazgos individualizados y la búsqueda de protagonismos individuales. ¿Qué es el bien común? El bien común como un fenómeno de resistencia, el bien común como un fenómeno de indignación ética, el bien común como un fenómeno de caminar la esperanza para la transformación de la historia. Ah. Y reencontrar esta escuela como un lugar de reconstrucción y de sanación de lo social y de lo común. Enseñanza de San Vicente. A Juana, la más joven de las hijas de la caridad de su tiempo. Juana, solo por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que tú les das. Luego dijo en 1658, hay que amar a Dios a costa de nuestros brazos, con el sudor de la frente. Y a las pobrezas hay que atenderlas con la urgencia de quien corre para apagar un incendio. No basta con hacer el bien, no basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. No basta con hacer cosas buenas, hay que hacerlas muy bien. Esa dimensión de el personalismo y el profesionalismo en la práctica vicentina y también en la pedagogía. Personalismo y profesionalismo. Hacer el bien, personalismo, profesionalismo, hacerlo muy bien. Con, con, con todo lo que hacer bien una cosa significa. La escuela puede ser un lugar donde se vuelve a tejer lo roto, los afectos, los vínculos, la autoestima, el proyecto de vida. Yo he visto eso en la escuela vicentina. Ahora que estuve en África visité muchas escuelas, muchas escuelas. Y yo veo que en el corazón de la práctica educativa vicentina hay siempre una atención a lo que está roto, a lo que está quebrado. Hay eh, como una exigencia muy fuerte a los estudiantes y a los docentes de que entre nosotros, por ejemplo, no haya bullying. Es que el bullying es una expresión terrible de lo humano, porque convierte la debilidad del otro, la herida del otro, en un lugar maligno de nuestra acción. Cualquier cosa que en el otro está herido o roto, o que a nosotros nos parece que está herido o roto, la convertimos en un lugar para agrandar la herida. Es una cosa terrible. Rehacer el relato de la esperanza significa abrazar la historia rota de los niños y de los jóvenes, solo si nos atrevemos a abrazar nuestras propias historias rotas, tejer lo nuevo, curar, sanar, creer con terquedad que en este mundo fracturado es posible ser y es posible estar de otra manera. Vivir por la otra vía, vivir por la otra vía, vivir de otra manera, estar de otra manera. Mm, caminar la esperanza significa atrevernos a ser y atrevernos a estar de otra manera. Miren, toda la propuesta, para los que creen en la propuesta evangélica, toda la propuesta de Jesús es la propuesta de la otra vía, la otra vía. Y toda la propuesta vicentina es una propuesta por la otra vía, por la otra vía. Ser y estar de otra manera. Me atreveré en este momento de mi vida, con la edad que tengo, me atreveré a intentar ser y hacer y estar de otra manera. Me invitaron a una escuela para enterrar a una maestra.
Murió una maestra. La encontraron muerta de un infarto fulminante y murió. Y vinieron algunos de los niños y de los profesores a dar testimonio de ella. Y un chico eh, de los más grandes eh, dijo, "Ah, era muy fácil para mí ser yo mismo con la profesora Elizabeth. Era fácil para mí ser yo mismo, era fácil vivir siendo yo al lado de ella. Yo escuché el testimonio de este chico y luego me pregunté si vivir conmigo era fácil y si los otros, los demás, podían ser ellos mismos cuando estaban conmigo, si yo les daba ese espacio de ser ellos mismos cuando estaban conmigo. Y le pedí a Dios que cuando yo muera alguien pueda decir, vivir con Memo no era tan difícil, no era difícil vivir con él. Y vivir con él, uno podía vivir desde sí mismo. ¿Pueden los chicos ser ellos mismos, vivir desde ellos mismos, aunque estén rotos, quebrados? Vivir por la otra vía, intentar la otra vía. En las comunidades educativas, en las comunidades educativas nosotros lo hacemos, lo hacemos. Les cuento otra historia. Esa historia es en Nairobi, la comunidad de Kisima. Kisima es pozo. Yo añadí un pozo de esperanza. En Swahili, Kisima es un pozo. Kisima es un pozo de esperanza. Esta es una comunidad educativa con más de 100 chicas y chicos con discapacidad física y mental severa. Discapacidad física y mental severa. Yo vi a un niño colgado de una pared, colgado de los bracitos así, con unos lacitos para que aprenda a poner los pies en el suelo. Y yo le pregunté a la profesora, la profesora le estaba enseñando a poner los pies en el suelo. Cuando le enseñamos a un niño a poner los pies en la tierra, y para enseñarle a poner los pies en la tierra tenía que colgarlo, para que él se viera forzado a intentar sostenerse del suelo y forzar los pies a hacer el ejercicio de sostenerse. Entonces él lloraba. Y yo sentía dolor del llanto del niño, pero entendía que era una pedagogía para enseñarle a poner los pies en la tierra. ¿Cuánto tiempo? Dijo, 20 minutos, lo que resista a Santo Dios, Santo Dios. La práctica educativa, cuando hay que enseñarle al otro a poner los pies en la tierra, o enseñarle a los pies a estar firmes en la tierra. Allí vi unos testimonios preciosos. Es una escuela de las hijas de la caridad. Ah, con desafíos intelectuales y luego me reuní con unos chicos en una sala que ya están produciendo, hacen artesanías y trabajan y reciben algo y le ayudan a la escuela. Entonces hablé con una mamá y dije, y la escuela, dijo, la escuela es maravillosa porque entonces yo puedo ir a trabajar. A ella le importaba que la escuela tenía a su niño desde las 7 hasta las 5. Y entonces ella podía vivir su vida. Poder vivir la vida porque la escuela tiene a mi niño. Mm. Y no porque no le ame, sino porque tengo otros niños. Mm. Kisima, que nuestras escuelas sean pozos de esperanza
y que nuestros niños aprendan a poner los pies en la tierra, aunque a veces eso duela, ¿ah? Que ser ellos mismos no sea tan complejo, tan difícil. Yo estoy perdido. Ustedes saben que hoy me levanté a las 4 de la mañana porque esta reunión, yo estoy en Los Ángeles y la diferencia horaria entre Los Ángeles y Buenos Aires es de 4 horas. Cuando yo le dije a ellos que sí, no sabía que iba a estar aquí y no sabía que iba a ser 4 horas. Entonces, estoy aquí porque tengo una boda al mediodía y, y entonces yo dije, wow, las 4 de la mañana, está bien. ¿No? Es decir, que yo ahora estoy perdido del tiempo. Rosana, ¿el tiempo se terminó? ¿Cuánto me queda? Te queda todavía un rato más, podés seguir. Ok, perfecto. Por- Voy a seguir. Entonces, tú me haces una este, señita para que Sí, yo sí, sí, sí. no me pase del Perfecto. tiempo. Bueno, miren, pozos, pozos. Yo he visto muchos pozos. El texto bíblico, hay un texto bíblico, es uno de los textos bíblicos que me impresionan más a mí en la profecía de Jeremías. Dice que ustedes intentan beber agua en pozos agrietados. Intentar beber agua en un pozo agrietado, pozos agrietados. Las muchas grietas de los pozos que lo que anulan es la posibilidad de la esperanza. Y esa cosa, esto que es fabuloso. Miren, yo me entrevisté con esos profesores que están ahí, con la hermana directora de la escuela, esos 5 profesores. Me senté con ellos a tomar café, a charlar. Entonces quise indagar sobre la práctica pedagógica y sobre la práctica vicentina pedagógica. Entonces me hablaron de estar. Me dijo una de las profesoras que al empezar la jornada, ella hacía unas dinámicas para sacarles toda la energía a los chiquillos. Entonces, una hora de sacarles toda la energía. Entonces los metían en un salón para gritar, para correr, para patalear y sacarles toda la energía. ¿Para qué? Para que lo demás pueda suceder. Para que lo demás pueda suceder. Imagínense una hora de pedagogía en la que todo lo que se intenta hacer es sacarle la muchísima energía que tienen estos niños para que después se puedan sentar un ratito a intentar separar bolitas de colores, sacarles toda la energía. ¿Cómo cambia toda la pedagogía, la mirada pedagógica en los espacios? ¿Cómo es mi práctica pedagógica? Una práctica pedagógica una práctica pedagógica que reconoce la mucha energía de los chicos y las chicas con los que estoy y que intenta canalizar toda esa energía hacia algo cuando ya se puedan sentar y pensar en algo y ser y vivir. Yo en el CIEF, el Consorcio de Instituciones Educativas Vicentinas, esto me ha forzado a pensar mucho cuando yo era un chiquillo de escuela y las cosas que me hacían llorar o que me hacían preocuparme o sufrir. Y, y recuerdo profesoras yo recuerdo en el tercer año de escuela a Esperanza Mantilla, mi profesora de tercer año de escuela elemental. ¿Cómo sé su nombre? Es que no lo tengo que hacer ningún esfuerzo. Esperanza Mantilla. La recuerdo que era pequeña, recuerdo que me oía, recuerdo que me tuvo paciencia y recuerdo que se preocupó por mí. Y se preocupó de mi familia rota. Recuerdo que me llevó al primer zoológico de mi vida. No sé por qué, pero eso es una memoria que no pierdo. Como si hubiera puesto una semilla de vida, de esperanza en mí. El día de mi ordenación sacerdotal hice todo para buscarla. Y le dije a mi hermana, tienes que encontrarla en el pueblo, búscala. Ella sé que está viva, búscala, búscala. Yo quiero que venga.
y vino. Yo sentí tanto gozo como si fuera mi familia. Mi profesora de tercer año. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Qué memorias están quedando en los niños de nosotros? Memorias. ¿Qué historias van a contar de nosotros? ¿Qué memorias tendrán de nosotros? Es tremendo eso, tremendo. Luisa de Marillac dijo esto: la educación debe ser firme y también tierna, debe ser humana y debe ser sobrenatural. Ella vio la situación de ignorancia en que se encontraba la niñez de su época y por eso a su paso, para animar a las cofradías de la caridad, interviene dotándolas de pequeñas escuelas. Y si había una maestra en el lugar, le daba consejos. Y si no había una maestra, ella formaba una. Y cuando visitaba las cofradías de la caridad, se detenía en la mitad del pasillo. Cuando ya le habían mostrado todo, y le habían mostrado la enfermería y el comedor y donde dormían los niños, se detenía en la mitad del salón, del pasillo y decía: ¿y dónde está el salón de clases? ¿Dónde está el salón de clases? El proyecto vicentino, hay quienes han dicho que la educación es un elemento nuevo en el proyecto vicentino. Y digo, entonces no hemos entendido nada. Y estamos desconociendo profundamente la historia. Yo oí decir a alguien, no, la práctica educativa, nosotros, nosotros no somos educadores. Yo digo, claro que sí somos, claro que sí somos, claro que somos. Y es un elemento esencial de la práctica educativa. Además, con la fuerza que hoy tiene la práctica educativa, como un elemento profundísimo de la transformación y un elemento que logra sanar lo que está roto, que es la dimensión comunitaria, la dimensión de comunidad. Para mí, el secreto de una práctica pedagógica, institucionalmente y vicentinamente, tiene mucho que ver con la comunidad docente, la comunidad de docentes. Si los chicos ven en ustedes una comunidad de vida y una comunidad de misión, eso impactará la vida de ellos más de lo que ustedes les enseñen intelectualmente. Si les ven ser a amigos que se ayudan, que comparten, que luchan juntos. Yo recuerdo una tragedia que pasó cuando yo estaba en la escuela y recuerdo a mis profesoras y mis profesores abrazados, llorando juntos, como el uno al otro prestándole los hombros. Sacaremos de nuestra práctica de educación vicentina para sembrar la esperanza que se siembra en lo pequeño. Me perdonan, pero es que es en lo pequeño. Y nada más pequeño que un abrazo, nada más pequeña que la solidaridad, nada más pequeño que el prestarle el hombro a alguien, el estar ahí, estar con el otro. Yo tengo la imagen de mis profesores abrazados, llorando. Yo sentía como que deseos de abrazarles también, porque el abrazo se contagia y la solidaridad también, la compasión se contagia. Desafortunadamente también el odio y también la violencia, que es como un virus que va destruyendo todo lo humano. Encarnar los valores, encarnar los valores en los que creemos.
encarnar los valores en que queremos y hacernos referentes de esos valores, hacernos referentes de los valores en la práctica educativa, hacernos referentes de la solidaridad y de la compasión, hacernos referentes de la ternura, de la paciencia, de la firmeza, también de la ternura, de lo humano, pero también de lo sobrenatural. Estoy hablando de lo que Luisa dice, siguiendo a Luisa, y no dudar que, claro, quién está en dónde está el salón de clases y quién está en el salón de clases, qué sucede en el salón de clases. Este relato nuestro se rehace en comunidad y las comunidades educativas se expanden. Son las familias, son los estudiantes, son los otros docentes, son los auxiliares, todos, una comunidad educativa, todos con el papel que tienen. Cuando yo estaba trabajando en la Universidad de DePaul, una amiga entrañable mía era Rosita. Rosita limpiaba nuestras oficinas y Rosita pasaba y limpiaba la capilla donde celebrábamos. Y entonces yo en las mañanas le decía, Rosita, ¿cómo estás? Y se la presentaba a los estudiantes. Con eso esa Rosita, y Rosita se fue haciendo popular. Y yo a veces veía a los estudiantes hablando con Rosita. ¿De qué les hablaba Rosita? De la vida. Era una migrante pertinaz, de dos trabajos. Y Rosita le decía a los estudiantes, mi sueño es que mi niña venga a estudiar acá. Y entonces se le volvió sueño a los estudiantes. Y un día vino un estudiante judío para decirme, Michael, me dijo, Memo, ¿y qué vamos a hacer para que la niña de Rosita estudie? Yo dije, si este chico se está preocupando de Rosita, entonces Rosita está haciéndolo. El proceso educativo lo está haciendo Rosita. Porque es que cuando uno se preocupa del otro, cuando uno se preocupa del otro, que no tiene nada que ver con uno, esa es la otra vía. Esa es la otra vía. Eso puede suceder en la práctica educativa. Esa es la otra vía. La otra vía. Que tiene que ver cómo nos vemos, cómo nos tratamos. Cómo nos vemos y cómo nos tratamos. En donde lo humano nunca se sacrifica. Y donde ser humano no es tan difícil. Porque no hay preconceptos ni precondiciones. Ser humano al lado de ella no era tan difícil. Ser yo mismo no era difícil. Ay, Dios, Dios. Que ser humano y ser uno mismo al lado mío no sea difícil. En esta red, para San Vicente y para nosotros, el pobre es centro del Evangelio, agente de la transformación de su propia historia y devuelve continuamente el sentido a todo lo que hacemos. El último, el marginado. Yo estaba en el año 2016 en las discusiones de las Naciones Unidas sobre el modelo de educación para la ciudadanía global. Esto fue una reunión que tuvimos en Corea del Sur, en el sur del país, en una ciudad imperial, emblemática. Y a mí me pidieron ser parte del equipo de la sociedad civil que iba a discutir el texto con los gobiernos. Es decir, que yo pasé noches enteras revisando textos, con un equipo de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, que estábamos negociando los textos para el modelo educativo para la ciudadanía global, para la ciudadanía global. Intentar rehacer los textos.
para que todos se sintieran contentos, satisfechos, en paz en el texto. En el texto, la conquista de la palabra, la conquista de los textos. Pero es que de la conquista de los textos y de las palabras tenemos que pasar a otras conquistas. Yo he luchado por palabras. Yo he luchado por una palabra, por el significado de una palabra en un texto. Yo he pasado días y noches enteras construyendo una frase para un texto que se hace desde perspectivas multiculturales, multipolíticas, multireligiosas. Pero en el objetivo está pasar del texto a la vida, pasar del texto a la vida. La práctica educativa vicentina tiene que dar el salto a la vida, el salto a la vida, del texto a la vida, del texto a la vida. Pero el texto es fundamental, el texto es fundamental. Pero tenemos que dar el salto a la vida. Y en el salto a la vida, nosotros tenemos un lugar, lo hacemos desde el pobre, desde el último, desde el marginado. Eso es lo que significa ser vicentino. Y eso es innegociable en la experiencia del carisma. Del texto a la vida. Y en la vida nosotros tenemos un lugar. Y ese lugar no lo renunciamos. No, no lo renunciamos, ya está. Lo hacemos desde nuestra propia pobreza. Yo vengo del mundo pobre. Yo vengo del mundo pobre. Yo sé lo que es el mundo pobre. Y yo sé lo que es no tener oportunidades. Yo vengo del mundo pobre. Yo sé lo que significa compartir todo, hasta la cama y los zapatos. Y para mí el mundo pobre es un lugar irrenunciable por carisma, pero también por existencia. No puedo olvidar de dónde vengo y lo que soy. Por existencia, por existencia. Y desde todo eso, indignación ética, resistencia, transformación, conquista del texto. Los currículums. ¿Qué va a pasar con los currículums ahora? ¿Qué va a pasar con los textos? Cuando la inteligencia artificial nos da textos que nosotros no somos capaces de hacer, textos hermosos. ¿Cómo el referente humano no desaparecerá de la práctica educativa? Entonces empecemos a luchar. Yo ya estoy hablando con gente que trabaja en la ONU en la incidencia educativa para que empujemos que lo humano no desaparezca de la práctica pedagógica humana, porque es que lo humano es esencial en la práctica pedagógica, lo relacional, los referentes. Y si no, vamos a construir robots humanos, robots humanos. Qué pesar de nuestra humanidad, qué dolor nos produce nuestra humanidad. Y qué indignación y ética nos produce lo que le pasa a nuestra humanidad. Y qué sueños tenemos, qué ilusión tenemos. Nosotros somos luchadores, tenemos que resistirnos, encarar redes, no aislarnos, hacer lo que podamos. Yo siempre digo que sí, cuando puedo. Ayer estaba en una reunión del equipo nacional de pastoral migrante de Estados Unidos. Yo soy del equipo asesor y las historias de los migrantes que no pueden ir a la escuela, no pueden ir al mercado, la humillación de quien tiene que esconderse porque es ilegal, no puede trabajar, no puede existir, porque es ilegal, porque el modelo político los hizo enemigos y los hizo enemigos para subsistir como modelo político. Los modelos de políticos que necesitan enemigos y se los construyen. Y ordinariamente se construyen los enemigos desde los débiles, desde los débiles. El presidente Trump, que me produce indignación en cada cosa que dice y hace, eh, pidió que limpiaran
de los pobres que había en la calle, el camino entre la casa de él y el golf, en la cancha de golf donde iba. Dice, ¿por qué me someten a ver a esa gente pobre en el camino? Límpienlos. Limpieza social en el siglo XXI en la ciudad de Washington, para que el presidente no tenga que ver a los pobres en su camino hacia la cancha de golf. Me da indignación visceral, visceral. Santo Dios. Federico Sanán, nadie socorre mejor a los pobres que los mismos pobres. Es una frase clásica de las enseñanzas de Federico Sanán. Y este es un deseo que él tenía. Él siendo profesor, estando en la Sorbona, él decía, quisiera abrir escuelas nocturnas, quisiera abrir escuelas los domingos, inaugurar escuelas en los distritos de París, inaugurar tantos centros educativos, tantas Sorbonas populares. Él hablaba de las Sorbonas populares, es decir, las universidades de la mejor educación donde los pobres pudieran ir. Tantas Sorbonas populares como fuesen necesarias, donde el hijo del obrero pudiera encontrar, como los hijos de los médicos o los abogados, el tesoro de una educación superior. Educar sembrando futuro, la pedagogía como una esperanza profética de lo nuevo. Eso, eso lo tenía perfectamente claro Federico Sanam y lo tenía perfectamente claro Luisa de Marillac. Por eso se preocuparon de que hubiera muchas Sorbonas o que hubiera muchos salones de clases. La escuela como un lugar de esperanza profética en lo nuevo, en lo nuevo. Rehacer la esperanza y rehacer el relato de la esperanza desde la educación, desde la educación. Educador Vicentino educa en el presente, con la mirada puesta en el futuro, un futuro que se siembra hoy. El educador Vicentino tiene un niño, un joven al frente y, y todo lo que sueña es lo que vendrá después de esa historia, de ese niño. Yo vine a Los Ángeles hoy para casar a dos estudiantes de la universidad de hace años. Ya tienen 37 y 35 y fueron estudiantes míos cuando tenían 19 o 20. Y pensaron casarse y buscaron, fue muy bonito porque viven en la ciudad de Los Ángeles y buscaron en las iglesias y encontraron Iglesia San Vicente de Paúl. Y entonces ella le dijo, Chris le dijo a Iván, tenemos que casarnos en esa iglesia. Entonces fueron a esa iglesia. Dijo, y le dijeron al párroco, ¿usted es de los vicentinos del Padre Memo? ¿Usted es de los vicentinos de la Universidad de DePaul? Y él dijo, sí, sí, somos de los mismos. Dijo, oh, ¿y será que el Padre Memo nos casa? Bueno, yo los vi en la escuela, en la universidad. Esta tarde a la 1 los veré casándose, diciéndose a ti sola, a ti solo para siempre. En un proyecto de vida. Anoche fui a su casa. Querían que la bendijera, su casa donde van a vivir. Y me pregunto, ¿y los pobres y la historia? ¿Y saben ella qué es? Ella es educadora, ella es la principal de una escuela y uno sueña que todo lo que se sembró, ella lo va a intentar vivir, porque el carisma lo tiene el corazón. El futuro, el futuro. Gente que no piensa solo en el éxito personal, sino que va más allá, más allá del éxito de uno mismo. Un mundo nuevo posible,
desde experiencias que les permitan ser protagonistas del cambio. La escuela argentina debe formar soñadores, comprometidos y niños y jóvenes que experimenten el carisma. No tengan ninguna miedo, ningún escrúpulo de hacer experiencias vivas de vivencia del carisma, de ponerlos a ellos en contacto desde sí mismos con la pobreza de otros, con la necesidad de otros. Eso es tremendamente transformador. De la existencia pedagógica, de la existencia de la vida de un niño, de una joven. Y eso marca la vida, y la marca profundamente, profundamente. Yo voy a ir terminando, Rosana, y Bien, padre. voy a ir terminando y les voy a hacer una propuesta. No vemos nosotros tiremos toda la semilla, tiremos toda la semilla. Yo siempre pienso que mi misión es tirar toda la semilla. El crecimiento no lo sé. Les contó esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Son dos parábolas. Una del que siembra y se acuesta a dormir y no ve cómo la semilla crece. Y el otro que siembra lo bueno, siembra la semilla y alguien siembra lo malo. Lo nuestro es sumarle al trigo. Lo nuestro es sembrar el trigo, tirar el trigo, sembrar el trigo. Persistan, insistan, siembren lo bueno. El, la lucha entre el bien y el mal es algo que nadie puede negar. Y lo nuestro, en la práctica educativa vicentina, nosotros sembramos la semilla, tiramos el trigo y la empujamos, empujamos, empujamos. Sumarle al trigo, sumarle al trigo. Yo he ido diciendo este último año, la figura que más he usado es sumarle al trigo. Ya algunos de ustedes me habrán oído. A mí hay ideas que se me meten en la cabeza y me van haciendo vuelta por dentro existencialmente. Y yo estoy pensando sumarle al trigo. Y que sumarle al trigo, hay que sumarle al trigo, sumarle al trigo. Miren, caminando tanto, en Burundi, que es quizás el país más pobre del mundo, yo vi los campesinos, yo vi muchísimos campesinos empujando arriba de la montaña en una bicicleta los productos de las pequeñas parcelas de tierra que tienen. Yo vi hombres y mujeres empujando arriba de la montaña una bicicleta con plátanos, unos pesos indescriptibles, y empujando, 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 porque no tienen medios de transporte. Yo pensaba, cuando está lloviendo el barro, ¿cómo será? Ellos empujaban con una persistencia increíble. Empujar, empujar y empujar. Yo escribí esa noche en mi diario espiritual, yo escribí así, empujan y empujan y empujan y empujan y yo empujan para subir el producto, empujan, empujan para subir la vida, empujan para sobrevivir. En el país más pobre del mundo, yo vi a los pobres empujando, empujando, empujando. Y nosotros no podemos perder la capacidad de empujar, de tirar la semilla, de sembrar. Aunque a otros en la noche siembren lo que quieran sembrar. Lo bueno, lo bello, lo humano es lo que nosotros empujamos. Lo empujamos con todas las fuerzas de nuestra vida. Y lo intentamos empujar desde nosotros mismos.
desde nosotros mismos, empujarlo desde nosotros mismos. Persistan en lo bueno, inclusive cuando otros siembren lo malo, intenten dañarnos. Ayer me dijo una mujer que vino a las 4 a verme, su niño o su hijo lo mataron hace 15 años, cuando estaba a punto de graduarse en la universidad, primera generación, se graduaba. Ella hizo un camino larguísimo. Yo hice su funeral, el funeral de ese chico. Ella se dio cuenta que yo estaba en la ciudad y vino para verme. Y me dijo, hace 15 años tú fuiste a mi casa cuando yo no me atrevía a levantarme y estaba queriendo morirme y estaba intentando hacerlo sin comer. Y tú me diste un té con unas galletitas y casi que me forzaste a comérmelas. Fue la primera comida que tuve en varias semanas. Y me dijiste, mientras teníamos la experiencia, que un día me sorprendería el perdón. Un día te sorprenderá el perdón y llegará a tu vida. El perdón llegará a tu vida y te sorprenderá. Y entonces ella vino para decirme que el perdón la estaba sorprendiendo. 15 años. Digo, creo que ya está me sorprendiéndome el perdón. Creo que estoy lista. Yo me sentí profundamente conmovido de que una persona humana esté lista para el perdón. Que el perdón ha empujado, empujado, empujado desde dentro. Es una semilla del reino. Las semillas del reino tienen nombre, son valores, son los valores del reino. Y nosotros todos los podemos encarnar, también en la práctica pedagógica. Y creer en el crecimiento, creer que crecen cuando los chicos se hayan ido. El perdón, la reconciliación, la no violencia, la solidaridad, la justicia, la verdad. Nosotros nos movemos ahí. Sí, desde el texto, cualquiera que sea, también el texto matemático, los textos, pero de la vida encarnando unos valores que los chicos ven en nosotros. Es, mi profesora era justa. Mi profesor era solidario, era compasivo, pero además sabía matemáticas, pero era solidario. Educar desde la vida, desde lo que está encarnado en la vida, desde lo que está encarnado en la vida, personalismo vicentino y profesionalismo, sabiendo lo que tenemos que enseñar, sabiéndolo, transformándolo. Es lindo cuando alguien viene y te dice que el perdón le ha encontrado. El perdón me ha encontrado. Me voy al último, ya me quedo aquí. Les voy a invitar a ustedes a un trabajo de reflexión ahora, siguiendo estos parámetros. Lo primero, les quiero invitar a que hagan una síntesis de esta presentación, repitiendo una frase de algo que escucharon, de algo que les inspira o les desafía o les anima, o de algo que nació en ustedes al escuchar esta reflexión, la oración del Padre Juan, Juan Carlos y las palabras que nos hicieron hasta el momento, todas las palabras que oímos y la experiencia que hemos vivido hasta este momento, hagan en el pequeño grupo donde se van a juntar dos o tres, cuatro, cinco frases que les ayuden a sintetizar. Y luego dedíquense a contarse historias. Yo, yo estoy creyendo más y más y más en el storytelling, de contar historias. Compartan historias de esperanza en su práctica, en su experiencia educativa vicentina. Esas que son pequeñas, invisibles, algo que vimos, algo que escuchamos.
algo que puede ser en otro profesor, en otra profesora, o en un grupo de niños, o en un, no sé, algo que intentamos. Cuéntense historias y después intenten sacar dos o tres conclusiones de esta jornada desde la reflexión y desde las historias de vida, de las historias de práctica pedagógica vicentina que han compartido. Muy bien. Qué bueno diría Federico, que haya muchas Sorbonas populares, muchas, muchas, muchas Sorbonas populares en los barrios, en las comunidades, donde se hagan nuevas historias, donde la gente pueda contar nuevas historias. Si le toman una fotito a esto, luego no lo van a necesitar. Algunos que les tomen una fotito a esto, le toman una fotito a esto para que sepan lo que van a hacer los grupos ahora. Les agradezco. Ahora que todos tenemos teléfono, es muy fácil tomarle una fotito a la pantalla y ya está. Y luego le ponen una X a la camarita mía. Gracias, muchas gracias Bien. por la paciencia. Gracias a vos, Padre, por el don de Dios puesto al servicio y por enriquecernos y darnos aliento a seguir.